y se puede anotar el dibujo. Entonces decimos, para el dibujo de la nariz tenemos un eje vertical y un horizontal en la base más pequeño, ¿sí? Luego tenemos un triángulo y ya tendríamos la primera estructura de la nariz, ¿sí? Luego, en la base de la nariz, acá en la base de este triángulo y vertical, vamos a hacer un círculo, ¿sí? Y a los costados de ese círculo, dos óvalos, ¿sí? Obviamente más pequeños, de esa manera. Vean en este caso el tema de proporciones, ¿no? Es decir, de medidas. Cuando yo hablo de proporcional, quiere decir que ustedes puedan comparar medidas, ¿no? En este caso, los óvalos que están al costado del círculo son más pequeños y se superponen un poco, se entrecruzan ahí, ¿sí? Se han entrecruzado. El círculo va a estar por encima de esos óvalos. El círculo va a ser el lóbulo de la nariz. Vean que con un triángulo, un círculo y dos óvalos más pequeños, yo ya tengo la estructura geométrica básica para dibujar la nariz. Ahora, en la punta del triángulo, yo le voy a hacer un corte con una línea horizontal, ¿sí? Le corté la punta a ese triángulo. Porque la nariz no se inicia desde un punto, ¿no? Sino que va a tener esta estructura, que es un trapecio invertido, lo ven acá. Obviamente cuando hablo de trapecio es la base más ancha, pero en este caso está arriba la base, por eso es invertido. Eso se va a llamar glabela, ¿sí? Y por lo general se encuentra un poco en sombra. Este es el primer paso del dibujo, ¿sí? Es una estructura simple, sencilla, muy geométrica, ¿eh? Luego con algunas líneas nos vamos a ir modificando porque obviamente al ser un organismo vivo, el cuerpo humano, la cabeza, no tienen una forma completamente perfecta, ¿no? Eso le daría una textura muy artificial a la imagen, un aspecto muy artificial, parecería más un muñeco, una máscara. Entonces vamos a trabajar con algunas líneas que son orgánicas, ¿sí? ¿Se acuerdan el primer trabajo que ustedes subieron a la plataforma? Nosotros hablamos de estructuras orgánicas, de líneas, de formas orgánicas, ¿sí? Que en muchos casos son irregulares, como la hoja, por ejemplo. Bien, siguiendo la línea de la glabela, en los límites izquierdo y derecho, de ahí van a salir lo que son las cejas, ¿no? Del otro lado también. De ahí van a estar las cejas. Y siguiendo el canon que veníamos haciendo, debajo van a estar los ojos. Bueno, nosotros nos interesa en este momento la nariz, ¿sí? Voy a borrar un poquito el tema de las cejas y los ojos para que no se confundan demasiado, pero es para que ustedes tengan una idea y comparen dentro del canon, de la estructura, cómo se va conformando las partes del rostro, ¿sí? Bueno, una vez que yo tengo
Este triángulo que yo le corté la punta, le agregué en la base un círculo y dos óvalos, ¿sí? Ya puedo ir definiendo lo que sería la nariz, ¿sí? Yo no voy a marcar unas líneas al costado del triángulo, porque eso haré una forma plana, ¿no? De la nariz. Y nosotros estamos dibujando una forma escorzada, es decir, está en escorzo. Es una forma compleja, que sería más sencilla dibujar de perfil la nariz, y nosotros tenemos que generar esa sensación de volumen, de que esta forma sobresale del rostro, ¿sí? Por lo tanto, yo le voy a agregar al costado de esta pirámide unas líneas paralelas. Vean cómo baja acá la forma, ¿sí? Y unas líneas paralelas, que es una especie de efecto cajón, ¿no? Como una caja que está abierta en los laterales, y eso me permite a mí entender la nariz en forma y con caras planas, ¿sí? ¿Para qué yo he geometrizado esta forma orgánica? Porque luego yo en los planos, en los laterales, ¿sí? Cuando vaya a hacer luces y sombra, vean que mis trazos acompañan esa forma diagonales, ¿no? Que tenían estas líneas, y este plano en los laterales, y ya ahí me da esa sensación de volumen, ¿no? Lo único que me restaría por hacer es expresar, si todos siguieron este paso, todos me siguen ahí, o ahí se ha quedado, si están haciendo el ejercicio, para que ustedes puedan ver si ha fallado alguna cuestión de dimensiones, de proporciones, de medidas, así que vamos comparando. Es decir, si el óvulo ha salido demasiado grande, si las formas que están en los laterales, si los óvalos más pequeños. Esta es una estructura de una nariz en el dibujo general, ¿no? Si todos me siguen hasta ahí, lo único que tengo que hacer ahora es empezar a darle un poco más de forma, ¿sí? Orgánica, y eso lo voy a lograr dándole forma anatómica a los óvalos, y empiezan a tener la forma de lo que serían las aletas de la nariz, ¿no? Acá van a estar las fosas nasales, ¿sí? En los laterales. Estos óvalos empiezan a la parte de arriba a tener una especie de una forma más en punta, ¿sí? Y en la base empiezan a hacer formas un poco más rectas, ¿sí? Ahí. Al ser conformados por cartílagos, ¿sí? El lóbulo, cuando yo hablo del lóbulo es este círculo más grande en el medio de la nariz, lo podría entender como dos formas conjuntas y no una sola, ¿sí? Por eso tiene el eje ahí en el medio. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahí es darle una forma que acompañe a esas dos estructuras de cartílago. ¿Sí? Bien. Si estamos hasta ahí, ya tendría la base de la nariz, que está conformada por el lóbulo, las aletas, y me quedaría el cuerpo, que en este caso se llama dorso de la nariz, ¿sí? Como ya le he realizado parte del volumen,
Solo me queda acentuar un poco esa forma. Eso obviamente va a ser dependiendo de dónde venga la luz, ¿sí? Y lo voy a tratar de resolver con zonas claras y oscuras, ¿sí? Y haciendo un pasaje y trabajando todo el dorso de la nariz como si fuera un cilindro, ¿no? Una especie de cilindro, ¿sí? Vean que en un primer momento yo lo dividí en tres porque en la primera parte llega lo que es el hueso nasal. Hasta ahí llega el hueso, ¿sí? Desde ahí para abajo tengo dos pares de cartílagos y abajo dos cartílagos, otro par de cartílagos que conforman el lóbulo, ¿sí? Bien, entonces siguiendo esta forma, yo lo que tengo que hacer con el trabajo de luces y sombra es hacer un pasaje de luces, media tinta y sombra para acentuar simplemente el volumen, ¿sí? Vean que yo no remarco líneas de costado, ¿no? Un error muy común, y es más, por más que ustedes vean este primer intento y lo realicen, y luego tengan que hacer el dibujo por su cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace comúnmente? Yo lo voy a hacer abajo. Dicen, bueno, una nariz. Ahora sí. Dibujen una nariz y lo que sucede, por más que hayan visto este ejemplo, hacen esto, un dibujo simbólico. Dice, cuando dibujen una nariz, hacen dos líneas, una izquierda, una a la derecha, y abajo, bueno, tratan de resolver la forma de esta manera, medio circular, y en la punta de este límite, que está abajo de esta forma circular, hacen dos circulitos y lo pintan de negro, ¿no? Esto es un error muy común que se hace en el dibujo de la nariz. Y vean que hay una diferencia en cuanto al trabajo de volumen y el trabajo anatómico, ¿no? Es más, muchas veces no se sabe de dónde nace la nariz, entonces queda ahí, y al ojo quizás se lo hace por acá, ¿sí? O la nariz cierra ahí, por ejemplo, ¿sí? Sin trabajar el dibujo de la glabela, ¿no? Entonces, bueno, este dibujo con líneas al costado lo vamos a evitar, ¿no? Eso no lo hacemos porque una no responde a la estructura anatómica de la nariz, otra es una forma plana, y la nariz no es una forma plana, sino tiene volumen. Y otro error también es que no está marcado el lóbulo y separado de las aletas de la nariz, ¿no? También las fosas nasales, vean que se han pegado a estos límites, a estas líneas, ¿sí? Y no tiene la forma común de las aletas, que es la piel que continúa por debajo de los orificios y se mantiene ahí, ¿sí? En un dibujo que representa un poco más la realidad sensible, ¿sí? Esa realidad que percibimos con los sentidos, nos dice que las aletas continúan debajo de la fosa y hay un sector de piel ahí, ¿sí? Quizás un poco de sombra proyectada, pero las aletas continúan debajo del orificio, ¿sí? Además, los orificios nasales, ¿sí? Las fosas nasales, no la debemos trabajar con un elipse, ¿no? Y lo pintamos de negro, eso también es una forma plana. En vez de hacer una elipse y pintarlo simplemente en negro, todo homogéneo adentro, porque es una forma plana. La idea es entenderlo como un pliegue, y tenemos el orificio, acá el orificio nasal, y luego un pequeño sector de sombra, y a medida que se aleja la sombra, ese orificio, y por la sombra proyectada, se va haciendo un tono más claro, ¿sí? Y eso me da el efecto a mí de que hay una sombra que se va convirtiendo en luz, y hasta ahí está la letra, ¿sí? Vean la diferencia en trabajar
la sombra que va en diferentes tonos, hacer un solo elipse y pintarlo de una forma oscura, ¿sí? Esto queda de una forma muy plana. Obviamente esto no hacemos y respondemos más a esta estructura de la piel, ¿no? Que se da en las aletas de la nariz. Bien. Si pudimos seguir el dibujo, lo único que restaría es limpiar un poco el dibujo. Cuando yo hablo de limpiar, es empezar a recuperar y hacer borrar estos primeros ejes con el borrador. Acá también se va fusionando los límites de lo que era el lóbulo de la nariz, ese primer círculo, con el dorso, que es el cuerpo mayor, ¿sí? Ya no se ven esos límites. Y va apareciendo, ¿sí? Un dibujo de la nariz que está realizado con luces y sombras, ¿sí? Trabajando el claro oscuro. Lo último que restaría para darle más volumen y acentuar el volumen sería el trabajo de luz y sombra en el lóbulo de la nariz, ¿sí? Y en las dos aletas. Entonces, pensando un poco este lóbulo como una esfera, ¿sí? Recuerden que es de suma importancia pensarlo como una esfera, ¿sí? Bueno, ahí está muy grande, pero pensarlo como una esfera, la esfera de Tergopol, que también tiene su imperfección, en este caso, por el uso, etc. Pero eso me permite entender el sector de luz, las media tinta y la sombra, ¿no? Y la luz reflejada también. Entonces, teniendo modelo ahí presente de la esfera, yo puedo empezar a darle luces, sombras y media tinta. Le pongo la sombra abajo porque siempre estamos en una luz cenital, ¿no? La fuente de luz viene desde arriba. Y si la luz viene de acá arriba, la sombra se encuentra abajo. Entonces viene media tinta y un poco de sombra. Siempre en degradé, ¿sí? Siempre en conjunto de tonos, porque eso le va a dar volumen. Vean que yo le dejé un sector más claro abajo, porque eso representa la luz reflejada, ¿no? Ese sector, si lo pueden ver, entre la línea un poco oscura de acá y la sombra, hay un sector ahí que es más clarito. Yo le voy a poner un tono, un gris más suave, si no va a quedar tan claro como la luz, ¿no? Y esta luz, que es la luz reflejada, es un poquito más oscura. Ese se da porque el efecto de la luz viene hasta acá, rebota y vuelve, ¿sí? Rebota en el rostro y vuelve y refleja ahí, ¿sí? Y eso acentúa el volumen. De la misma manera voy a agregar algunas sombras para acentuar las formas que tienen las aletas de la nariz y la sombra proyectada que se da con las fosas nasales, ¿sí? Y de esa manera yo voy obteniendo un dibujo de la nariz. Yo los remarqué a las líneas para que se pueda ver en la cámara, de acuerdo al equipo que ustedes tienen en la casa. Pero lo ideal sería siempre ir borrando un poco estas líneas, porque mientras más líneas marcadas tenga el dibujo, se va a ir aplanando la forma, ¿no? Y yo estoy trabajando volúmenes. Si se corta el zoom, bueno, volvemos a entrar. Después de un dibujo vamos a hacer un pequeño recreo, pero ahora vean cómo yo voy borrando un poco esas líneas muy marcadas y las voy a ir trabajando como si fueran volúmenes, ¿no?
Esa clase que tuvimos con formas geométricas nos ayudaban a entender los volúmenes, ¿no? Y básicamente estaría ahí cobrando forma lo que es el dibujo final, ¿sí? Lo que podría agregar y quizás intensifique esta sensación de volumen en el dibujo sería una pequeña sombra proyectada de la nariz, es decir, la sombra que se genera abajo y es repitiendo un poco la forma esta del lóbulo más grande y la aleta más pequeña, y ahí voy a obtener un gris que en la escala de valores quizás sea un 6, ¿sí? Un 5 no más, porque si yo oscurezco mucho eso, va a llamar mucho la atención y no va a tener un buen resultado en el dibujo. Sí va a aparecer una mancha muy oscura y no se va a percibir como la representación de una sombra, que es lo que buscamos en este momento. ¿Sí? Acá estaría el surco nasolabial, que también lo trabajo como volumen y no formas, pero eso lo vamos a ver cuando dibujemos la boca, ¿sí? Por el momento es importante esto, ¿no? El trabajo de volumen, evitar las líneas del costado de la nariz, no entenderlo simplemente como una forma plana. Si bien yo en un inicio dibujé un triángulo, es simplemente un paso estructural, ¿no? Es un paso que me permite entender la forma de la nariz. No es que queda así el dibujo.